y en caso de que tengan ustedes una consulta, yo estoy presto a responderla, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte de morfología dental, nosotros como estudiantes de odontología, lo primero que tenemos que hacer es conocer frente a qué estamos frente a qué nos vamos a enfrentar, qué es lo que vamos a conocer, realmente qué es lo que vamos a estudiar, porque nosotros estamos con esa incertidumbre de conocer ciertos aspectos de la parte dental. Y una de la parte fundamental de odontología es conocer los dientes. Entonces, en cuanto a morfología o morfológicamente hablando, tenemos que saber que existen varios tipos de dientes, ¿no? Desde los incisivos, caninos, premolares y molares. Entonces, si nosotros nos guiamos y nosotros nos ponemos frente a un paciente, ya clínicamente hablando, tenemos que tener en cuenta, hola. La Charlie. La Charlie. Sí, doctor. Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. Incisivos, que son los empleados para el corte de los alimentos. En cuanto a los caninos, son para la sujetación y el desgarre de la comida. Los premolares, en cambio, nos van a servir para sujetar, para machacar la comida. Cada uno de estos dientes va a cumplir una función distinta, ¿no? Y los molares, que es en la parte más posterior, son los encargados de la trituración, el encargado de la masticación. Entonces, todo esto va a intervenir en cuanto a lo que es el bolo alimenticio. Específicamente nosotros cuando hablamos de dientes o de dentición, sabemos que existen dos tipos de denticiones. La charla va también dirigida o está sujeta a los participantes que son de semestres inferiores, en los cuales necesitamos conocer a qué nos referimos con dentición. Si nos referimos a dentición de leche, caduca o decidua, nosotros estamos refiriéndonos a la dentición de los niños, básicamente. Entonces, la dentición caduca, que es de niños, en diferencia con la dentición permanente, que es de los adultos, siempre van a haber este tipo de diferenciación, ya que en niños presentamos muchos menos dientes que la dentición permanente, ¿no? Estamos hablando que alrededor de una dentición caduca o de leche van a existir 20 piezas dentarias, en diferencia que con la dentición permanente van a existir 32 piezas dentarias, pues, ¿no? Entonces, tenemos que tener clara esa diferenciación. En cuanto a la dentición caduca o decidua, no existen los premolares. Estamos hablando de que existe el grupo incisivo y de ahí pasamos a la parte canina y directamente a la zona molar. A nivel premolares no hay parte dental. Entonces, si nosotros nos basamos en la cronología de erupción de las piezas temporales, hay una secuencia. Nosotros, cuando aprendimos la parte odontológica, sabíamos que todos los pacientes, todos, niños o adultos, fisiológicamente tenemos la misma composición, pero cronológicamente somos diferentes. Esto quiere decir que si en un niño un incisivo central erupciona a los 8 o 12 meses, en otro niño no quiere decir que tenga un inconveniente o tenga un problema, que la erupción de este paciente o de este niño vaya a ser antes o después de ese tiempo. Como les decía, fisiológicamente debemos tener ese proceso de erupción, pero cronológicamente vamos a distinguirnos o vamos a ser diferentes de una persona a otra, ¿no? Entonces, dentro de la erupción de las piezas dentarias en niños o deciduas varía. Arrancamos la erupción desde los 8 meses y va a terminar básicamente hasta los 36, hasta los 33, 34, 36 meses, básicamente la erupción cuando lo hace el segundo molar. Tenemos una guía en cuanto a erupción de las piezas dentarias, ¿no? En
en dientes deciduos o caducos. Entonces, básicamente, como les decía, arranca a los 8 meses y termina a los 33, 34 meses, dependiendo cada pacientito. Cronológicamente somos diferentes. En cuanto a los dientes permanentes, una vez que la dentición temporal ha cumplido su ciclo, comienzan los procesos de rizálisis en las raíces de estos dientes de leche, ¿no? Cuando hay este proceso de rizálisis, quiere decir que ya viene en camino el diente permanente. Y esto tiene una edad de vida, ¿no? La erupción dental permanente, cuando ya empieza su proceso de erupción, esto causa una recesión de las raíces de los dientes caducos, ¿no? Y esta erupción en dientes permanentes arranca a los 7 años, ¿no? Desde esa edad uno va haciendo el recambio dentario, ¿no? Inclusive, hay pacientes que presentan persistencia de dientes temporarios. Esto se puede deber a varias anomalías o a varios defectos, inclusive a la ausencia de una pieza permanente, ¿no? Cuando un pacientito presenta una persistencia de su diente temporal, habría que revisarlo, hacer un seguimiento radiográfico para chequear qué está sucediendo. Pero como norma, los dientes permanentes arrancan entre los 7 a los 8 años y de ahí van desglosándose, van comenzando con la erupción de las demás piezas dentarias. Esta fotografía nos da o nos indica una dentición temporaria. Básicamente, como les indicaba, estamos hablando de 10 piezas dentarias por arcada, en la parte superior 10 y en la parte inferior 10, donde podemos observar las zonas incisivas, que son los incisivos centrales, los incisivos laterales, viene la parte canina, y de ahí viene la zona molar, primeros molares y segundos molares, y ahí finaliza el arco dentario caduco o deciduo de los niños, ¿no? Ahí está completa una dentición temporal, ¿no? Con la erupción de las 20 piezas dentarias. Ahora, cuando un niño tiene una pérdida prematura de cualquiera de estas piecitas que están aquí, se puede producir una anomalía de dentición. Normalmente debemos saber que cuando una pieza falta en boca, las piezas migran, y es ahí cuando se producen trastornos de oclusión ya en la dentición permanente, como podemos observar en esta otra fotografía, ¿no? Aquí en esta otra fotografía, normalmente se trabaja o se cuentan hasta el segundo molar. Arrancamos desde los incisivos centrales, laterales, caninos, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, y dentro de la dentición casi no contamos o casi nunca se cuenta con la parte de los terceros molares, que es cuando se completa el arco dental. Cada uno de nosotros tenemos y hablamos de dientes. Hola. Hola, hola. Sí, doctor, se lo escucha bien. Sí, se me escucha bien, ¿no se me escucha alguna fallita? Sí, ciertas fallas se le escucha, pero sí se lo entiende todavía. Ok, perfecto. Me avisan en caso de que no se escucha o se entiende, o si quieren que repita algo, alguna pregunta que tengan, por favor, ¿no? Claro, Entonces, los demás compañeros, si tienen alguna duda, pueden alzar la mano para que el doctor le pueda despejar la duda. Disculpe, doctor. Vamos, continuemos. Entonces, les indicaba que dentro de la parte, si ya comenzamos a hablar nosotros de dientes, de dentición, y cada uno de estos dientes o el complejo dental presenta funciones, como es la masticatoria, la fonética, la estética y la de la expresión facial, ¿no? Tenemos esta imagen que es una de las funciones que nos presenta el complejo dental, que es el de la masticación. Aquí tenemos básicamente la apertura bucal, en el cual van a intervenir todas las piezas dentarias para que el bolo alimenticio ingrese. Cada uno de estos dientes tiene una función específica en boca, como les indicaba al principio: cortar, desgarrar, triturar, moler. Y esto hace que el bolo alimenticio ingrese de una manera
más absorbible por parte de la tráquea y la faringe, ¿no? Para que pueda ser procesada por el organismo, ¿no? Si una pieza dentaria, como en esta fotografía nos indica, nos falta, se van a alterar las otras funciones que van a intervenir, ¿no? Como en el caso de la fonética, y que va de la mano de la parte estética, ¿no? Imagínense que lastimosamente hayamos perdido la parte dental anterior, pues no, o sea, realmente esa persona va a hacer que su pronunciación tenga algún déficit, inclusive en la parte estética, pues no. Puse unas fotografías de unos actores, imagínense cómo se verían si es que la parte dental les faltara, o sea, creo yo que no tuvieran tantos seguidores, ¿no? Se va a alterar muchísimo su parte estética, su parte funcional. Probablemente el paciente, si es que no se rehabilita, las funciones masticatorias se van a ver disminuidas, la parte muscular se va a ver disminuida, la parte de expresión se va a ver afectada, ¿no? Yo le hago un enfoque mucho más, o no los pongo la parte de morfología. Disculpe que lo interrumpa. Hola. Disculpe que lo interrumpa, doctor. Lo escuchamos un poco raro, mal. No sé si puede apagar su micrófono un ratito, unos segundos, y volverlo a encender para ver si mejora un poco el flujo del audio. Ok, me avisan si ahí estaba. Creo que ahí está un poco mejor. Raro que no se escuche, sí, estoy... Ahí me escucha, sí. ¿Sí está bien ahí o no? Yo lo escucho un poco mejor. Ok. Entonces, como les indicaba, les decía que se van a ver afectadas muchísimas funciones. Se van a ver muchísimas funciones afectadas, la expresión, la fonética, la estética. Entonces, yo le hago un entorno más allá a la parte morfológica, lo trato de llevar de la mano con la parte de la rehabilitación, ¿no? Entonces, si no tenemos piezas presentes en boca, nosotros debemos o tenemos la obligación de reponer las piezas perdidas porque nuestras funciones se van a ver afectadas, ¿no? Una vez que nosotros conocemos las funciones ya de la parte dental, debemos saber cómo está o por qué está compuesto un diente, ¿no? Entonces, dentro de las principales o de los principales componentes de un diente está el esmalte, la dentina, el cemento y la pulpa dental. Cada uno de estos importantes en cuanto a su función a cumplir dentro de la boca, ¿no? Entonces tenemos que el esmalte, que es el tejido mineralizado, que está formado por hidroxiapatita y proteínas, comúnmente conocido como el tejido más duro del cuerpo humano. Entonces, esta es la que está en contacto con el medio bucal, con los alimentos. Básicamente este esmalte es de color translúcido, es muy brillante, el que nos da este aspecto estético que nosotros queremos alcanzar, este brillo cuando tratamos de poder hacer una rehabilitación, es lo que se va a notar en ese pacientito, pues no. Entonces, este esmalte es el que está susceptible a desgastes, a abrasiones, a fracciones. Entonces, que cada uno de estos va a comprometer o va a hacer que nuestro esmalte dental se vaya deteriorando dependiendo qué hacemos o qué hagamos para poderlo deteriorar, ¿no? El uso continuo de sustancias ácidas, malos hábitos que nosotros podamos tener, el mordernos las uñas, la onicofagia, algún tipo inclusive de la oclusión misma que pueda ser afectada y puede producir fracturas en cuanto al esmalte se refiere, ¿no? Tenemos la dentina, que también es un tejido mineralizado, pero en menor proporción que el esmalte. Esta dentina es la responsable, es la encargada de brindarnos la pigmentación o el color dental de cada persona, ¿no? Esta dentina es la que nosotros debemos mejorarla en cuanto o cuando hagamos una restauración, porque de ahí parte o de ahí consiste
el tratamiento final que le podamos brindar a un paciente, ¿no? Nosotros no trabajamos en esmalte cuando hacemos restauraciones o reconstrucciones. Trabajamos sobre la dentina, que es la que nos va a dar la tonalidad final de una restauración. Tenemos el cemento dental, que es una capa más dura, una capa opaca. El cemento dental lo encontramos a este nivel, a nivel radicular, cervical hacia abajo. Entonces, este cemento dental es el que se encarga de unir la pieza con el resto de la parte de encía, mandíbula, hueso. Entonces, todo este complejo dental formado por esmalte, cemento y dentina es lo que va a conformar el diente, pues, ¿no? Sin olvidarnos de la parte más importante, que es donde reside el estímulo o las terminaciones nerviosas, que es la pulpa dental. La pulpa dental la podemos observar por dentro de la pieza dentaria, que es la que nos va a brindar esa sensibilidad, ese estímulo, ese dolor, que cuando hay un proceso carioso nos da la primera alerta, ¿no? Entonces, la pulpa dental vamos a dividirla en una pulpa cameral y una pulpa radicular. Podemos dividirla, ¿no? Entonces, decimos que la pulpa está constituida por un tejido suave que contiene los vasos sanguíneos, como les indicaba. No es más que sangre que se conduce al diente por medio del torrente sanguíneo, y este va a ingresar por medio de un pequeño agujerito a nivel radicular, que es el foramen, ¿no? Por ahí van a ingresar todas estas fibras nerviosas, todos estos vasos del paquete vasculonervioso, que va a ser el encargado de darle esa terminación nerviosa a cada dientecito, ¿no? Dichos nervios atraviesan la raíz del diente por medio de finos canales, como les indicaba, ¿no? La célula principal formadora de la pulpa son los odontoblastos. Entonces, en cuanto a la parte dental, nosotros podemos dividir a un diente, sea anterior o posterior, en dos porciones: la porción de la corona y la porción radicular, ¿no? Es lo que les indicaba. Toda esta parte que está visible aquí es la parte coronal de una pieza dentaria. A nivel de la encía, hacia adentro de la encía o hacia el huesito, es la parte radicular. Entonces, si nosotros nos centramos en una parte de la corona, nosotros podemos observar que esta coronita podemos dividirla en dos partes: en una corona anatómica y en una corona clínica. Entonces, la corona anatómica, decimos que es la parte del diente que está cubierta por el esmalte. El límite es variable y va del borde incisal a la línea cervical. ¿Sí se escucha? ¿Estoy bien con el audio o vuelvo a reiniciar mi audio o está perfecto ahí? Sí, estamos bien con el audio. A ver, es que el audio se estaba entrecortando, doctor. Sí, creo que me avisen para poderlo... me interrumpen con toda confianza en caso de que el audio se escuche un poco distorsionado. Con toda confianza me pueden interrumpir para poder repetir algo, ¿no? En este momento parece que se encuentra ya mejor. Ya, perfecto. Entonces les indicaba que en la parte coronal podemos dividirla en dos: en la corona anatómica y la clínica. Yo siempre con los estudiantes, o en la parte clínica, trataba de indicarles que no se compliquen, que no hay mayor complicación en cómo vamos a dividir la parte anatómica de la corona o de la parte clínica de la corona, ¿no? Entonces, la corona anatómica, normalmente, si cogemos un diente, es lo que va a estar desde el borde incisal a la línea cervical del diente, ¿no? Eso es la parte de la corona anatómica, la estructura en sí. Pero la corona clínica, que es la que nosotros observamos, no va a estar delimitada por la línea cervical. Esta va a estar delimitada por la encía. Hasta donde me llegue la encía,
hasta ahí voy a observar yo mi corona clínica, que es lo donde yo voy a trabajar. Yo no voy a, no, en el caso de que mi encía esté un poco por debajo de la línea cervical, no hay ningún inconveniente, tampoco quiere decir que haya algún problema en ese pacientito. Entonces, ahí es donde yo voy a distinguir mi corona clínica porque es lo que yo observo en ese paciente, es lo que yo estoy viendo, es mi campo de trabajo y es ahí donde yo necesito realizar algo. Entonces, para poder tener esa diferenciación en cuanto a corona anatómica y corona clínica, para que se nos haga más fácil, la corona clínica yo la hago en primera instancia, la tomo en primero como consideración primera, es hasta donde me dé mi encía. Hasta ahí yo ya sé que es mi corona clínica. A veces saben preguntar, pueden preguntar y cuál es la característica de la corona clínica, de dónde va. Entonces, hasta donde lo que se ve, lo que observo en el paciente, lo que observo en el diente, desde la encía hasta el borde incisal. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Todavía se escucha un poco entrecortado su audio. No sé si de pronto puedo utilizar algún auricular. Hola, ahí, ¿cómo está ahí? Ya, ahí sí. Ya, déjame desconectarlo porque desconecté la laptop. Puede ser que haya alguna interferencia con la conexión. ¿Ya? Entonces, vamos ahora, ya hablamos de las partes que constituyen un diente. Vamos a ver sobre las superficies dentarias. Entonces, ya sabemos que el diente está conformado de corona y raíz, ¿no? De que la corona se divide en una corona anatómica y en una corona clínica, que está compuesto por esmalte, dentina, cemento y la pulpa dentaria, pues, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en la parte o en las caras o en las superficies dentarias de los dientes que son objeto de nuestro estudio, ¿no? Y si vamos a darles un nombre en específico, nosotros debemos saber que todo lo que mira hacia el vestíbulo bucal es una cara libre y esta va a estar, si mira hacia adelante, va a estar conocido, va a ser la cara vestibular, ¿no? Esta cara vestibular tiene la particularidad de que es muy brillosa, de que tiene o contiene bastante, un sinnúmero de zonas que nosotros debemos diferenciar para poder restituir una estética dental adecuada. Y estos son o están conformadas por los lóbulos de desarrollo. Estas tres zonas que ustedes ven pintaditas aquí, ¿okay? Son los lóbulos de desarrollo y cada piecita dental en la zona anterior presenta estos lóbulos de desarrollo, mucho más marcados que en la zona posterior, ¿no? Que en un premolar. En la zona anterior estamos hablando de zona de incisivos a caninos, ¿no? Entonces, estas son unas prolongaciones que emite el punto de calcificación cuando empieza a formarse el diente. Básicamente, estaba leyendo en ciertos artículos que ahora estaban tratando de imitar la anatomía dental o que ahora se trabaja el diseño tipo chiclet. Entonces, nosotros como rehabilitadores tenemos esa parte de confusión, porque vemos que están tratando de realizar restauraciones que no son morfológicamente hablando exquisitas, ¿no? Que falta ese proceso de manipulación de los integrantes o la parte constituyente de cada parte dental. Entonces, esto realmente es muy importante cuando nosotros querramos tratar y poder rehabilitar una pieza anterior, devolviéndole su anatomía, su morfología. No debemos pasarlo por alto. Y los mamelones, que es otra parte constituyente de la cara vestibular de una parte anterior dental. Entonces, en la parte terminal de los lóbulos, que son estos de aquí, va a existir algo muy redondeado y es muy notorio en el borde cortante o en el borde incisal de estas piezas anteriores, ¿no? Cuando empiezan a erupcionar, estos dientes anteriores, no sé si se hayan percatado que tienen la forma como un serruchito. Esto se llama la membrana de Nasmyth. Realmente este tipo de particularidad es
es algo que debería conservarse, que a lo largo de los años se va disminuyendo producto de la masticación, de la oclusión y de cualquier esfuerzo que nosotros hagamos con esta parte dental. Ya vimos la cara vestibular de las piezas dentarias, ahora vamos a ver la otra cara libre, que es la cara palatina. Esto se encuentra en la parte, si hablamos de palatina, en las piezas superiores, y si es en las inferiores, es la cara lingual, ¿no? Estas son las que van a migrar hacia el paladar o hacia la lengua, como les indicaba, que es una cara libre, la cara contraria a la cara vestibular, ¿no? En el caso de inferiores, les indicaba que es la cara lingual, que es otra cara libre, parte constituyente de una pieza dentaria. Esto es una parte muy importante que a veces nos confundíamos, inclusive yo cuando era estudiante, acerca de las caras de los dientes, ¿no? Tenemos las caras proximales o las caras interproximales que estamos hablando. Nosotros tratábamos de dividirle, hacer una cruz desde el centro de la cara. Hacíamos una cruz y todo lo que estaba cerca a la cruz que formábamos imaginariamente en la cara era la parte mesial. Y todo lo que estaba lejos o equidistante de esa línea central era la cara distal de las piezas dentarias, ¿no? Lo que decíamos aquí, la cara mesial, si se acercan a la línea media, y la cara distal, todo lo que se aleja de la línea media, ¿no? Aquí hay una zona muy importante que debemos tener en cuenta, que son los puntos de contacto o los contactos interproximales. Si nos damos cuenta en la fotografía, son puntos en el cual la unión dental no debe estar mayormente separada. No son zonas de contacto, son puntos de contacto en el cual una pieza se va a juntar con la otra y esto va a hacer que el tejido periodontal, la encía, se encuentre sano. Si estos puntos de contacto estuvieran amplios o no existieran, el paciente tendría una inflamación de la encía producto del empaquetamiento de comida, ¿no? Estos puntos de contacto nos ayudan a que la comida no ingrese y se retenga en su totalidad, ¿no? Sino que pueda ser procesada y que no se quede amontonada en la parte de las papilas que se encuentran aquí a nivel de la encía. ¿Se escucha bien o no? Un poco entrecortado, doctor. ¿Perdón? Un poco entrecortado. ¿Y ahí cómo se escucha? Ahí se escucha bastante mejor. Ya, entonces les indicaba, sí se escuchó lo de las caras interproximales, lo que les explicaba acerca de los puntos de contacto. Medio falloso. Ya, les repito un poco esto. Les indicaba que dentro de la parte interproximal, que ya vimos la cara vestibular y vimos la cara palatina o lingual de las piezas dentarias, tenemos algo muy importante que son las caras interproximales, ¿no? Estas caras interproximales son las encargadas de mantener en salud la encía. Entonces decía que nosotros, para poder acordarnos, hacíamos una cruz imaginaria que pasaba por el centro de los incisivos centrales y decíamos que todo lo que estaba cerca de la línea media de cada dientecito correspondía a la cara mesial. Y todo lo que se alejaba o lo que estaba en el otro extremo era la parte distal de esa pieza dental. ¿Sí se escucha bien ahí? Entonces les indicaba que aquí en esta zona interproximal que une diente con diente existe lo que es el punto de contacto, ¿no? El punto de contacto no es más que una pequeña continuidad de diente y diente con el pequeño contacto que es el encargado de devolvernos la estabilidad en cuanto a salud gingival en ese paciente. Si no existieran los puntos de contacto, ¿okay? Y estuviera abierto, existieran troneras o diastemas en este paciente, hubiera un proceso inflamatorio a nivel de las encías, ¿no?
Tenemos las caras cervicales, y hemos visto las caras libres y las caras proximales. Decíamos que las caras libres son vestibular, palatinolingual, y las caras proximales son mesial y distal, dependiendo de dónde se ubique la pieza dentaria, si está cerca o lejos de la línea media, ¿no? En cuanto a la cara cervical, ¿no? Es la que está orientada hacia el cuello de la pieza dentaria. La cara cervical de la corona corresponde a la cervical de la raíz, ¿no? Que es la parte de aquí, hacia donde van orientada esa convexidad o esa concavidad que nosotros podamos tener en una pieza dentaria. Y el borde incisal, en la zona anterior, se lo conoce como borde incisal, a la terminación de esa cara vestibular, de esa cara mesial, de esa cara distal o de esa cara palatina. El bordecito es conocido como el borde incisal en la zona anterior. Y en la parte posterior es conocido como cara oclusal. Que les volvemos a repetir para tenerlo presente lo que es la corona anatómica y la corona clínica, de dónde a dónde va, ¿no? Esta línea que cruza arriba, que sigue la morfología de su dientecito, ¿no? Es la que está marcada en la corona anatómica. Pero si me llega hasta la otra línea amarilla, la que está más abajito, estamos hablando de la corona clínica, desde aquí hasta aquí, que es lo que yo observo en esa boca o en ese pacientito. A diferencia del borde incisal, en la zona posterior, vamos a llamarla cara oclusal, ¿no? Esto está presente a nivel de molares y premolares, tanto superiores como inferiores. Es toda esta zonita de aquí, ¿no? Dentro de las caras oclusales, así como la zona anterior presentaba en los bordes incisales la membrana de Nasmyth, los lóbulos de desarrollo, en la parte posterior presentamos lo que son cúspides, ¿no? El único que tiene la similitud de una cúspide, pero realmente es un borde incisal, es un canino, ¿ok? Y de ahí tenemos las piezas bicúspides, que nos referimos a los premolares, porque tiene una cúspide hacia vestibular y una cúspide hacia palatina o lingual, y la cúspide en los molares, que son los tricuspídeos, ¿no? Entonces, estas cúspides no son más que elevaciones en las piezas posteriores que van a determinar la morfología dental y característica de cada pieza para no confundirnos en cuanto a su posición dentro de la boca, ¿no? Siempre, para tener como referencia, la cúspide más alta va a mirar hacia la cara vestibular, ¿no? Entonces, si hablamos de que tenemos una cúspide, en la unión de cúspide con cúspide, tanto en premolares como molares, va a existir un surco principal o de desarrollo o un surco anatómico, ¿no? Que es una definida depresión en la superficie oclusal de un premolar o molar que separa o une una cúspide de otra, ¿no? Si tenemos el surco principal, que es este que recorre a lo largo de la cara oclusal, tenemos surcos secundarios, surcos suplementarios o accesorios, ¿no? Entonces, estos surcos accesorios son los que nacen del surco principal y nos dan la característica morfológica de una cara oclusal. Son los detalles que debemos tener en cuenta. Me indicaba un docente que al final ya no está en la universidad, que era el doctor William Córdoba. Cuando nosotros en el programa de rehabilitación, nosotros formábamos las caras oclusales y no hacíamos caras oclusales, sino pistas oclusales. Entonces, realmente él nos enseñaba a realizar una buena cara oclusal teniendo en cuenta estas características morfológicas de cada pieza dentaria, ¿no? No son pequeños surcos, pequeñas desviaciones que parten del surco principal, ¿no? Son fositas, vamos a ver también después de los surcos tenemos las fositas, que son
partes constituyentes de las caras oclusales. Inclusive también tenemos fositas a nivel de la zona anterior, que esta la vamos a ver en las caras linguales o caras palatinas, ¿no? Entonces estas son depresiones amplias, ligeramente cóncavas, lisas, poco profundas, y estas van a estar en la superficie dental. Van a existir unas fosetas, que son estas que están aquí, que son pequeñas depresiones, son más o menos profundas, que se diferencian de los surcos accesorios, porque se van a encontrar más en el esmalte del diente, donde se van a cruzar con los surcos. Son particularidades que van a cruzar o se van a encontrar con la parte de los surcos y van a estar en contacto con las cúspides. De ahí van a nacer. Entonces tenemos unas fositas que podemos revisarlas o chequearlas a nivel de los molares, que son todas estas depresiones que se encuentran aquí, ¿no? Que no son constantes, ¿okay? Que son pequeñas depresiones o pequeñas hendiduras particulares de la zona molar, más que de otra zona, ¿no? Todo este complejo que se forma, toda esta parte que nosotros tenemos como cara o que llamamos cara oclusal, está formado por los rebordes, ¿no? Estos rebordes que se llaman rebordes marginales y que reciben el nombre, ¿ok? De acuerdo a donde están ubicados. Si están en la parte de acá, tenemos reborde marginal vestibular, reborde mesial, reborde distal, dependiendo de donde esté ubicado la línea media, reborde palatino o lingual, ¿no? Esta función principal de los rebordes es mantener los alimentos dentro del área triturante y proteger los espacios interproximales, como les decía. Es importantísimo la parte de poder devolver en caso de que se haya perdido la morfología oclusal y construir unos buenos rebordes para así mantener una salud bucal dental general, ¿no? Tenemos planos inclinados en las cúspides. Si nosotros nos centramos no solo en molares, sino que le damos también a los premolares una forma de la parte de la cúspide, tenemos que la parte de la cúspide son estas elevaciones que se puede presentar aquí, ¿no? Pero las inclinaciones o los planos inclinados cúspidos son las desviaciones que podemos tener hacia un lado o hacia otro, ¿no? Son superficies inclinadas más o menos definidas que se ven en las superficies oclusales limitadas por las crestas triangulares. Estas que están aquí son las crestas triangulares de la cara oclusal que tenemos en esta imagen. Tenemos 4 crestas triangulares que formaría una parte de un segundo molar, ¿no? Hay una particularidad que puedan presentar morfológicamente hablando ciertos molares, que es esta parte de aquí, que es característico del primer molar superior, llamada el tubérculo de Carabelli, que es la formación de una cúspide en proceso que nunca llegó a formarse, ¿no? Pero está presente en la mayor parte de estos molares superiores, en el caso del primer molar, ¿no? Y que lo diferencia en el caso de haber piezas afuera de boca y nosotros querramos diferenciar una de otra, ¿no? Esto es inconfundible. Si ya vemos esta parte del tubérculo, nosotros sabemos que estamos frente a un primer molar superior. Entonces tenemos el cíngulo. Si en parte de los molares tenemos el tubérculo de Carabelli, en la parte anterior tenemos el cíngulo, ¿no? Que esto está ubicado en la parte lingual o palatina de los dientes anteriores, ¿no? Es una elevación de esmalte, como le decía, de las piezas anteriores. Ok, dentro de la parte oclusal
de la morfología dentaria, existen unos puentes de esmaltes, ¿no? Esto es una característica anatómica del primer y segundo molar. Esto lo vemos en la parte superior, que es la unión de la cúspide mesopalatina y de la cúspide distovestibular, ¿no? Básicamente, la conformación de la cara oclusal en estas dos piezas posteriores debe estar presente siempre que nosotros vayamos a rehabilitar. Aquí tenemos un esquema de la parte posterior en el cual vemos las caras vestibulares, las caras proximales, la cara oclusal de la zona posterior. Hay una particularidad del primer molar inferior que presenta 5 cúspides, ¿ok? Es la única pieza dentaria dentro de la boca que presenta esta particularidad. Bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias a todos. Espero que en algo les haya servido. Estoy presto como especialista en rehabilitación oral en caso de que necesiten ustedes otra charla de prótesis fija, prótesis removible, lo que sea que haga falta para poder contribuir con la enseñanza. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, compañeros, por asistir. Les pedimos nuevamente disculpas por lo sucedido hace unos minutos y esperemos que puedan participar en los demás cursos que vamos a ir concretando en el transcurso de la semana. Le agradezco nuevamente, doctor, por su participación y por su ayuda en el crecimiento de nuestra vida profesional. Muchísimas gracias. Chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran realizar al doctor. Alguien, sí, en el chat, de pronto en el chat está alguna duda, alguna pregunta que tengan que hacer y yo con mucho gusto les puedo responder. Bien, parece que nadie tiene alguna pregunta. Bueno, igual le agradezco, doctor. Gracias, compañeros, por asistir. Esperemos encontrarnos en una otra ocasión, doctor. Gracias, muy amable. Que tengan buenas noches. Doctor, reiterarle el agradecimiento a su intervención. Esperamos poder contar con usted en otra oportunidad. A los compañeros, el certificado, si hicieron su registro, se comenzará a dar a partir de 10 días. Esperamos poder contar con el doctor igualmente en otros cursos más adelante. Y muchas gracias por haber estado aquí con todas las complicaciones que tuvimos por ciertas personas que no tenían nada que hacer, ¿no? Entonces les deseamos un feliz fin de semana y pues la próxima semana tendremos otros cursos bastante interesantes. Están invitados también. Pasen bien, chicos, pasen bien.